Bienvenidos a la entrevista. Hoy nos acompaña Yamila Ribeiro, filósofa, escritora y periodista brasileña y autora de libros como Pequeño Manual Antirracista o ¿Quién tiene miedo de ser negro? Yamila también es profesora en la Universidad Pontificia de Sao Paulo y es colaboradora del medio de comunicación A Folha de Sao Paulo. Bienvenida, Yamila. Muchas gracias. Yamila, si usted tuviera que escoger entre uno de sus libros como el más importante, ¿cuál sería y por qué? Es difícil escoger. El primer libro que se tradujo al español fue Lugares de habla, lugares de enunciación. Después, ¿Quién tiene miedo del feminismo negro? Y ahora, Pequeño Manual Antirracista. Me parece difícil escoger cuál es el más importante, pero creo que Pequeño Manual. En Brasil es un bestseller, entonces seguramente escogería este porque creo que es un libro que vendió más de 500.000 copias en Brasil. Está presente en varias escuelas y universidades. Y espero que ahora aquí en América Latina también consiga difundirse desde este ámbito más educativo. Y Yamila, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que los negros sufren opresión en Brasil? Desde mi infancia, en la familia en la que crecí, mi padre era activista. Entonces, desde bien pronto, estas conversaciones estuvieron presentes en mi casa. Mi padre me llevaba a asociaciones, presentaba libros, entonces fui consciente desde muy temprano. Mis hermanos y yo estuvimos muy formados por los movimientos sociales para entender cómo funciona el racismo en Brasil, pero también para posicionarnos en contra de él. Desde la infancia y después fue un camino natural. Fui trabajando en organizaciones del movimiento negro, en organizaciones feministas negras, hasta llegar a hacer todo el camino que hice. Pero es algo que me viene de casa, eso desde luego. ¿Dónde crees que está el límite para que las personas blancas se impliquen en la lucha antirracista? ¿Crees que están ocupando este espacio que pertenece a los negros? En el Pequeño Manual tengo un capítulo en el que hablo de la importancia de que las personas blancas se posicionen en contra del racismo, porque el racismo es un problema de la sociedad, no solo de las personas negras o de las personas indígenas. Entonces es importante que las personas blancas estudien sobre el tema, se conciencien, se posicionen en contra de eso, ya sea estudiando, creando oportunidades o abriendo la mente de otras personas blancas. Yo creo que tienen un papel fundamental, porque no es un problema solo de los negros, es de toda la sociedad. El hecho de ser negro y ser pobre están muy relacionados en Brasil. Y es aún peor en el caso de las mujeres negras. ¿Crees que la lucha antirracista y feminista tienen relación con la lucha de clases? Sin ninguna duda, nosotras como feministas negras creemos que esas luchas son inseparables, porque la mujer negra, por ejemplo, es la base de la pirámide social en Brasil justo porque tiene la triple opresión de raza, clase y género. Entonces creemos que no podemos discutir sobre la clase en Brasil sin hablar de la cuestión racial, en un país que tuvo 400 años de esclavitud. Entonces en Brasil las personas negras son pobres porque son negras, porque su mano de obra fue explotada históricamente y después no hubo ningún tipo de reparación. Entonces esa discusión es fundamental y es necesario que se haga de forma conjunta. Las luchas no pueden estar separadas. Si yo lucho contra el machismo, pero no entiendo también qué es una estructura, estoy alimentando la misma estructura. La lucha feminista negra es antirracista, anticapitalista y antisexista. Yamila, háblame sobre la situación de las mujeres en Brasil. ¿Y qué mujer es una referente para ti? O Brasil, infelizmente, é país muito violento para as mulheres. O Brasil é o 5º país em assassinatos de mulheres no mundo. Tem número también muy grande de violencia sexual contra mí. Por desgracia, Brasil es un país muy violento para las mujeres. Es el 5º país con más asesinatos de mujeres en todo el mundo. También tiene un índice muy grande de violencia sexual contra las mujeres y niñas. Creo que ese debate es fundamental para la sociedad brasileña, porque aún faltan políticas públicas para poder hacer frente a ese problema. En Brasil también hay un número altísimo de tráfico de niñas y mujeres y de explotación sexual. Y ese debate es fundamental. No es un debate separado como muchas personas piensan a veces. Ah, no, eso es cuestión de las mujeres. Pero las mujeres forman parte de la sociedad. Están afectadas por la opresión de clase. Y necesitamos entender que dentro de la clase trabajadora existen hombres trabajadores y mujeres trabajadoras.
Las mujeres normalmente van a trabajar fuera y dentro de casa, con el cuidado de los hijos. Es necesario que la gente piense en esas mujeres brasileñas de una manera que reconozca todos esos problemas. Desgraciadamente, las mujeres negras son las más vulnerables en Brasil. Somos el mayor grupo demográfico en Brasil. Representamos el 28% de la población y es imprescindible y esperamos tener políticas públicas diferentes para enfrentar la violencia doméstica y la violencia sexual. Por otro lado, es importante hablar también de la importancia de los movimientos feministas en Brasil. En nuestra historia contamos con mujeres que fueron importantes en la lucha de los derechos de las mujeres y yo vengo de esa generación. Trabajé con mujeres de generaciones pasadas que fueron fundamentales para mi formación. Feministas no Brasil, tem histórias de mulheres que foram muito importantes pela luta pelos direitos das mulheres. E eu vim dessa geração, trabalhei com mulheres das gerações pasadas que fueron fundamentales para mi formación. Y yo creo que las generaciones más jóvenes y entrenadas en las redes sociales necesitan conocer el trabajo de las mujeres que pavimentaron su camino y sus historias, porque nada nos cayó del cielo, fue el resultado de mucha lucha, de mucho trabajo. Y esas mujeres fueron fundamentales para mí en Brasil, como Elia González, Luisa Bairros. Fueron teóricas, activistas y que trabajaron en los gobiernos pensando en políticas públicas. Por eso suelo decir que esas mujeres me salvaron. Con ellas empecé a no sentirme sola. Cuando leí a Toni Morrison, que es mi escritora favorita con 19 años, cambió mi vida. Entonces tengo referencias en varios ámbitos, en la literatura, en el activismo, en la política. Y eso para mí fue fundamental para convertirme en la mujer que soy hoy, pero también entendiendo mi responsabilidad como mujer de mi generación que necesita continuar con el camino que labraron las que nos precedieron. Responsabilidad como una mujer de mi generación que precisa continuar ese camino que fue pavimentado por esas que nos antecedieron. ¿Y crees que la situación de las mujeres va a mejorar con el gobierno de Lula, con el PT? ¿Tu PT? Nós esperamos que sim, a gente voltou a ter Ministério das Mulheres de fato preocupado com a pauta das mulheres, porque na administração anterior infelizmente não era. Houve cortes. Esperamos que sí, volvimos a tener un Ministerio de las Mujeres que se preocupa de verdad por el bienestar de las mujeres, porque con la administración anterior no fue así. Hay un plan para enfrentar la violencia contra las mujeres. Pasamos 4 años tenebrosos en Brasil en los que no había preocupación sobre el tema de las mujeres. Ahora esperamos que con el Ministerio de las Mujeres podamos avanzar, ampliar en las redes de combate contra las violencias y de algunas que ya conseguimos poner el foco como la despenalización del aborto. Poder seguir el ejemplo de los países de Sudamérica que han despenalizado el aborto, como Argentina o México. Y en Brasil, infelizmente, este es aún un debate muy religioso, aunque seamos un Estado laico. Con este gobierno al menos tenemos la posibilidad de un diálogo de abertura y esperamos que nuestra ministra, Cida Gonçalves, consiga concretar políticas importantes en ese área. Concretizar políticas importantes nessa área. En las últimas elecciones de Brasil me quedé impactada, porque de los principales candidatos ninguno era negro. ¿Cuál es la situación de la lucha antirracista en Brasil actualmente? ¿Piensas que los negros tienen la suficiente representación en los espacios brasileños en el país? Espaços brasileiros no país? Não, ainda infelizmente muito insuficiente de representação. A gente tem poucas pessoas negras ainda. No, infelizmente la representación aún es muy insuficiente. Hay pocas personas negras en el Congreso Nacional o en el Senado en comparación con la cantidad de población negra. Representamos el 54% de la población en Brasil. Somos la mayoría, pero infelizmente aún somos la minoría en los espacios institucionales. Mesmo nos meios progressistas ainda se há uma resistência muitas vezes em debater esses temas e a importância da gente estar no solo como. Es un área que tiene que ser muy discutida. Incluso en los medios progresistas hay una resistencia para debatir estos temas y la importancia en pensar no solo quiénes son los beneficiarios de las políticas públicas, sino en quién las piensan y las generan. Por lo que esas dinámicas también afectan mucho a la cuestión económica, porque las personas negras no tienen un fortalecimiento económico para poder hacer campañas y estar en los espacios. Hubo un cambio muy importante en las últimas elecciones. El Tribunal Superior Electoral estableció una cuota paritaria de raza en los partidos. Entonces, una cantidad de asientos deben ser destinados a los negros. Eso es reciente en Brasil y esperamos que esa medida impacte positivamente en el aumento de candidatos negros con el paso de los años. De pessoas negras, de candidatos negras y de pessoas negras con condiciones de se eleger. Un bloqueo de raza y de clase, ¿verdad? Exactamente.
La cadena BBC te clasificó entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. ¿Llegaste a pensar o imaginaste alguna vez que llegarías tan lejos? Para mí fue una sorpresa en 2019 cuando recibí este título de la BBC, pero me hizo muy feliz por ser una mujer negra brasileña, porque la gente tiene una visión muy estereotipada de Brasil. Siempre nos suelen analizar bajo una perspectiva negativa o de objetivación de las mujeres. Las personas no conocen el Brasil real, no saben que hay muchas luchas en Brasil, muchos intelectuales importantes. Entonces me hace muy feliz ser una mujer negra brasileña representando a Brasil de una forma que rompe con esos estereotipos que tienen el resto del mundo sobre el país. Y para ti, ¿cuál es el objetivo de tu trabajo en general? Yo diría que es formación de conciencia. Pienso que la gente que trabaja con esta cuestión editorial, porque además de ser escritora, yo tengo una editorial con la que publico el trabajo de otros autores, sobre todo mujeres de Brasil. Entonces yo creo mucho en el cambio de la mentalidad a través de la educación. Y por eso diría que mi trabajo es fundamentalmente un trabajo de transformación mediante la educación. Y para cerrar, Yamila, si te tuvieras que autodefinir con unas palabras, ¿cómo lo harías? Palabras, ¿cómo que faría? Difícil, mas eu diria que eu costumo dizer que eu sou uma... Difícil, pero a mí me gusta decir que soy una trabajadora de las palabras, una trabajadora de la educación, porque creo que a veces cuando ganas un poco de visibilidad las personas creen que cambias por completo. Pero yo sigo trabajando, para mí eso no ha cambiado. Sigo creyendo en lo mismo, sigo publicando autores, tengo un instituto en Sao Paulo ahora que acaba de cumplir 1 año. Desde allí apoyamos a mujeres sobre la violencia doméstica, tenemos talleres educacionales. Entonces me definiría como una activista, pero sobre todo como una trabajadora de las palabras que cree en la transformación. Das palabras y que acredita en la transformación. ¿Y tienes esperanza en Brasil? ¿Piensas que va a mejorar? Siempre tengo esperanza, soy una optimista realista, pero siempre tengo esperanza. Creo que cuando la gente pierde la esperanza deja de luchar. Y creo que las generaciones anteriores muchas veces no experimentaron los cambios por los que lucharon, pero yo sí los experimenté. Así como las generaciones futuras, como la de mi hija, las van a experimentar. Creo que nunca debemos perder eso de vista. Muchas gracias, Yamila. Te agradezco. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Para más entrevistas como esta y más información, síganos en France24 y france24.com.